asociación, al doctor Hugo Hernández y a mis amigos de aquí de León, en especial al doctor Solórzano, por esta invitación. Y básicamente hace unas semanas que platiqué con él, quedamos en que realmente el tema no iba a ser historia natural, porque cuando existía la enfermedad de Hadas, su evolución natural, no existían en realidad estudios de suficiente calidad científica, epidemiológica, para saber qué le pasaba a la angina en aquella época, excepto que era grave y la gente se podía morir. Y conforme aparecen mejores estudios, aparece de la mano mejores tratamientos. Y entonces ahorita cuando se habla de angina, van a darse ustedes cuenta de tratamientos comparativos siempre entre un medicamento y otro, o entre medicamentos e intervencionismo, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y entonces, sí tiene la angina una historia de la que vamos a hablar. Voy a presentar un panorama para que luego los tres compañeros que sigan pueden dar un poquito más en detalle metas, medicamentos y el tratamiento invasivo. Como dijo el doctor Solórzano, pareciera muy sencillo, muy obvio para una reunión de cardiólogos hablar de angina y de angina estable. Y puede simplemente la angina ser ese dolor que da en un ejercicio más o menos predecible y reproducible y que se quita en cuanto mejoramos esas condiciones de isquemia con reposo o con medicamentos. Pero desde el estudio clásico que nos llamó la atención sobre la angina, que fue el CAS, en donde ellos tuvieron que clasificar de manera muy precisa la angina, quedó claro que hay algunos casos que a nadie le queda duda que son angina, por lo típico de las manifestaciones. También hay casos en que de plano no tiene angina y a nadie se le va a ocurrir ni hacerle estudios ni darle tratamiento. Pero tanto en los estudios clínicos, estos y todos los demás que van a presentar, y toda la práctica cotidiana de la medicina, tiene estas dos categorías donde, caray, parece angina, pero hay algunas cositas que le sobran, le faltan o no me gusta. Caray, no parece angina, pero sin embargo no vaya a ser que por dos o tres características. Y entonces todo lo que vamos a oír en estudios tendremos que estar muy claros si está bien clasificado, y si no, a lo mejor va a ser una mezcla de todos esos pacientes. Eso hace luego difícil comparar estudios, hace difícil comparar la práctica cotidiana de la medicina con lo que se publica. Y luego peor, todavía cuando tengamos sospecha de que el dolor es isquémico, una buena sospecha, a base de muchos indicadores de función ventricular izquierda, y a base de muchos indicadores de la extensión y la gravedad de esa isquemia, el enfermo va a estar en riesgo alto, va a estar en riesgo intermedio o en riesgo bajito, y de todas maneras van a ser isquémicos. Bueno, precisamente una de las cosas que vamos a poner en claro por qué le decimos isquemia o angina estable es que es el enfermo que poco a poco va progresando la estrechez de sus arterias coronarias hasta que el flujo suficientemente reducido produce el síntoma típico de angina. Mientras que en el síndrome coronario agudo, especialmente el que sí tiene elevación del ST, es el enfermo que puede no tener una progresión así en la manera clara de poco a poquito, y súbitamente de repente algo grave le pasa a la arteria, se le tapa y entonces viene la catástrofe. Y entonces aquí viene el caso aquel en el cual tiene una luz que poco a poquito se va obstruyendo hasta que la obstrucción es significativa, 50, 75%, lo que todos sabemos, y viene la angina. Pero en cambio en el síndrome coronario agudo, sobre todo los que tienen elevación del ST, hay pequeña diferencia en los que no tienen elevación del ST, el tipo de placa, que en general pueden ser dando ya algo de isquemia silenciosa previamente, se rompen, pueden ser lesiones que no hayan sido graves, lesiones no significativas, no las más obstructivas son las que se rompen. A veces el enfermo tiene mucho más de una y no solo la placa culpable, y además esto que con muchas facetas nosotros mismos lo estudiamos alguna vez hace años en cuanto a la inflamación. Y esta imagen que todos conocemos, aquella centro de la placa lleno de lípidos que se pueden ir a la circulación si se rompe la placa, en donde la hemorragia, la trombosis puede además producir embolización. Y entonces en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST hay obstrucción coronaria
grave en la mayoría de los casos, trombos muy ricos en fibrina, que son por eso la base del tratamiento, y además las placas vulnerables se inflaman. Mientras que cuando no hay elevación del ST y en algunos casos de oclusión de angina estable, los trombos son diferentes, ricos en plaquetas, por eso se basa el tratamiento en esto, y muchas veces se embolizan más que los trombos rojos, y entonces la lesión microvascular más que las arterias epicárdicas es la que puede estar dando por la circulación de más adelante el cuadro clínico y el pronóstico. Puede haber lesiones inestables, de repente algo se descompone en pacientes que parece que vienen establemente. Se ha visto ruptura de placas por estos dos métodos sofisticados, angioscopía o ultrasonido intravascular, en algunos pacientes de angina estable en un estudio ya no tan reciente. Pero hay indicadores clínicos que nos van a diferenciar la verdaderamente angina estable de la que queremos hablar el día de hoy, de aquellos enfermos en donde la mortalidad a 2 semanas encontró factores que lo hacen ya no tan estable, o la angina típica de esfuerzo que se quita con el reposo. Y es la gente de edad mayor que tiene muchos factores de riesgo, que ya tenía obstrucciones coronarias, que tiene cambios del electro desde que llega al hospital, que ya tuvo dolor recientemente y entonces ya no está tan estable. No entiendo bien por qué el uso de aspirina puede ser un factor de desestabilización en este momento, y a ver si alguien luego lo sabe. Y es aquel que pues no es tan estable la angina, sino que ya tiene algunas enzimas altas, al menos hablando de pequeños infartos focales y no de isquemia reversible. Y entonces aquí ven ustedes que aquellos de buen pronóstico son los que tienen ninguno o máximo 2 factores, y va subiendo con más factores a un riesgo medio y un riesgo alto acá. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el artificio que hacemos de decir angina estable, síndromes coronarios intermedios y verdaderamente infartos del miocardio, pues son 3 categorías, como sabemos, de un continuo en el que se traslapan muchísimos casos. ¿Cómo se va a manejar el ángulo? El doctor va a hablar de eso, pero básicamente los cardiólogos tenemos en la American Heart Association y el Colegio Americano guías muy bien revisadas que vienen del 2002, pero que el año pasado sufrieron una muy buena revisión para que nosotros tengamos en esta época de evidencia, cuando menos, algo muy serio en qué basarnos. Y aunque el doctor lo hablara con más detalle, lo que queremos es que al enfermo no le duela, queremos que la enfermedad no progrese tanto y queremos evitar las catástrofes, desde la muerte, el infarto, la angina inestable y el tenerlo que operar. Y tarde o temprano se va a sujetar la pregunta, bueno, ¿se le pueden dar las medicinas o habrá que intervenirlo y se va a tener que revascularizar con alguno de los 2 métodos que conocemos? Y ahí es en donde, lo que decía el doctor Solórzano, viene este parteaguas de unos cuantos estudios que nos hacen ver que el tratamiento médico ha mejorado bastante a la par del tratamiento de intervención. Y entonces, ya desde el 2002, si no ha habido todavía mucha revisión, dice a algunos pacientes de angina estable se les puede meter el catéter y ya sea destaparlos o bien mandarlos a operar. Y bien, ¿cuáles son aquellos que entre más grave sea la angina, más les molesta y no se la podemos quitar con medicamentos? Y aquellos que tienen criterios de alto riesgo, que otra vez nos están mostrando con estudios preferentemente, obviamente no invasivos, que tiene miocardio con daño, que se está contrayendo mal, o que tiene áreas de isquemia que están amenazadas y que no se vayan a infartar. Y entonces, lo clásico para los cardiólogos es: mando revascularizar a aquel que yo creo, o vaya a estudiar aquel que creo que tiene una arteria gruesa tapada, o bien que tiene muchas arterias tapadas, que tiene mala función ventricular, y nuevamente el que tiene mucha isquemia, ya sea por angina o por indicadores de imagen. ¿Por qué los estudios iniciales apoyaron esto y los tratamientos? Porque en general al enfermo se le quita muy bien el dolor cuando lo mandamos a intervenir, ya sea que lo operen o sea que le abran la arteria con el catéter. El 95% se le quita el ángulo, pero poco a poco esta diferencia, que va muy bien en el primer año, menos a los 5 años, aún en el mismo caso y otros